No, solo quería decir que las principales cosas podría ser el tema de las pensiones, el tema de la AFP, el tema de la educación. También vimos el boicoteo a la PSU. Fue igual un gran problema que se vivió. Yo al menos di la PSU este año y fue cuático. eh, no sé, el trabajo, es que esto ya no es como lo principal, pero la paridad de género también. Eh, ¿Qué más? Después se vio más evidenciado el problema con los carabineros, con los militares, pero sobre todo con los carabineros por la violación a los derechos. A ver, ¿qué más? Eso es lo que yo tengo presente de las manifestaciones a las cuales asistí. Obviamente Ujú. hay mucho más que ver. Y principalmente la desigualdad económica. Eso fue como lo principal, siento yo personalmente. Que la Ujú. riqueza era para algunos pocos del país y que realmente las autoridades no tenían noción de cómo era la realidad de la clase media y todas esas cosas. Gracias, Valentina. Claro, efectivamente, como dice Valentina, había un montón de cosas que empiezan a aparecer, ¿cierto? Como a saltar, de repente son los estudiantes que empiezan a saltar el torniquete, pero pareciera ser que, bueno, de hecho, lo que hacen no tiene que ver directamente con la educación, ¿no? No es que estén haciendo un paro sobre, por las clases, digamos, hay una alusión directa al aumento del transporte público, ¿no? O sea, hay como un descontento y empieza a ser un poco más generalizado y las demandas empiezan a aparecer cada vez, se empiezan a sumar más. ¿Hay alguien más que quisiera comentar? Hola, Hola, Danitza. Hola, Anitza. sí, bueno, por lo que también estuve escuchando, también recordar de que esto empezó todo por lo que decía Elisa, que tiene que ver con el tema del transporte y que necesariamente afectaba quizás a los estudiantes en su gran masa, pero era mayormente a los adultos. Pensemos que los estudiantes nosotros andamos con pase. Tenemos una tarifa que ya es rebajada, pero afecta directamente a nuestros papás, a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y empezó a darse todo desde ese punto, a generar qué es lo que nos molestaba, y vamos diciendo que hay cosas que ya se vienen arrastrando de años, o sea, no es algo, por ejemplo, el tema del pueblo mapuche, em, la diferencia en la salud, que es lo otro, y eso llevó a un punto en que los estudiantes empezaron a dar a conocer algo que la gente en sus casas dice a diario, y se comenzó todo estos, digamos, discusiones que fueron más conocidos que, que hablarlo directamente en la casa. Ujú. Gracias, Danitza. Muy en la línea de lo que está diciendo Danitza recién, acá Paula, que no sé, se le escuchaba muy bajito, escribió y dice el tema del aumento del precio del valor del transporte público fue como la gota que rebasó el vaso, pero fueron una serie de hechos que se dieron y que han estado históricamente amparados por los pilares de la dictadura y su constitución, el uso y abuso del agua, las pensiones y AFP, y la diferencia con los sistemas privados de militares y policías, la desconexión con la realidad nacional y este, comillas, desarrollo con el que se nos presenta Chile, que termina siendo solo para los grandes grupos económicos y no la ciudadanía. El derecho a la vivienda y a la salud, no solo al acceso, ya que solo se asegura la salud que puedes pagar. En este sentido, la subsidiariedad del Estado y la reducción del aparato estatal permite esto mismo. En educación, vivienda, pensiones. La diferencia en la forma y la aplicación de justicia, todos los gates, todos casos, ¿cierto? O los casos de corrupción y un largo etcétera. ¿Sí? ¿Alguien más quería comentar por ahí? ¿Alguien parece que había abierto el micrófono?
Sí, hola, Hola, Carlos. Carlos Carroza por acá. Eh, yo tengo la leve sensación de que lo que narra Paula, todo estos hechos, no solamente es el descubrimiento de lo que sucede, que no, lo descubrimos en octubre del año pasado, y ni tiene que ver con una gota que rebalsa el vaso. Sí y no, pero me da la impresión que esto viene más allá de un tema generacional. La gente que protesta hoy día, en su mayoría, tiene un perfil etario bien relevante, y ese perfil etario remite a la generación pingüina del 2006. Si uno hace el nexo de la revolución pingüina del 2006, esa generación ya logró cambios con sus movimientos sociales. Por lo tanto, es una generación, a diferencia de la mía, yo no soy de la generación 2006, claramente, a diferencia de la generación mía, era una generación de desgano. Yo fui dirigente estudiantil mucho tiempo, desde la secundaria a la universidad, y había un desgano profundo dentro de mi estudiante, y una desesperanza, perdón, de mis compañeros, una desesperanza respecto de el real impacto de las movilizaciones, sino que era como aumento más plata para los créditos y ese tipo de logros, entre comillas, después de meses de paro. Pero la generación 2006 logra cambios estructurales, logra instalar temas. Y son los mismos cabros los que llegan al 2011 y logran algo que es absolutamente fuerte, que es el proceso de la educación pública gratuita de calidad a nivel universitario, que no es más que el cumplimiento del artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, la educación superior progresivamente gratuita. El Estado no hizo ningún favor, sino cumplió un compromiso internacional que ratificó el año 72. Pero esta generación logra instalar estos temas. De hecho, en la carrera presidencial, donde se enfrenta Guillé con Piñera, ambos en la segunda vuelta se tienen que referir sí o sí a la educación pública gratuita y de calidad. No pueden obviar el tema. Y esta misma generación, después, que hoy día está trabajando, que tiene hijos, que tiene papás jubilándose con una miseria de mierda, donde no hay la promesa meritocrática, ¿cierto? Ni siquiera la promesa respecto de que nos vayamos a jubilar con el 80-100% de nuestro sueldo, y además endeudados por el CAE, se dan cuenta de que toda la promesa del Chile postdictatorial es absolutamente mentira, que lo que hizo finalmente la concertación fue administrar el modelo, y que ya teniendo experiencia de un movimiento fuerte, la Revolución Pingüina, ¿cierto? Y los movimientos universitarios, eh, tienen conciencia de que la masividad de sus movimientos puede generar cambios, y está el convencimiento de esta masa social que antes del el 17 de octubre o incluso el 18 de octubre en la mañana nadie pensaba que se podía cambiar la Constitución. Por lo tanto, no es que haya sido una gota finalmente que rebalsa el vaso, sino que tiene que ver con todas estas condiciones estructurales que afectaron a la generación de mis padres, a mi generación, que no teníamos la posibilidad ni el convencimiento de generar una movilización real social, pero sí afecta a una generación que ya sabe finalmente que la movilización genera cambios estructurales y que los puede generar. De hecho, sin ser frente amplista para nada, genera una tercera fuerza política. O sea, mete el movimiento estudiantil del 2011, mete 4 parlamentarios, 4 dirigentes estudiantiles parlamentarios, que finalmente después dentro generan una nueva fuerza política, que quítalo y hace un desequilibrio finalmente en torno a las fuerzas vinculadas al duopolio que se llamó en su momento. Entonces, todos estos hechos que nos venían estallando en la cara a mi generación, son tomados hoy día por un nuevo contingente social que finalmente inspira a mi generación, a la generación más grande, a la generación más chica, a que efectivamente la masividad de los movimientos sociales pueden generar cambios. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente lo que dice Carlos tiene que ver con esta contextualización muy breve y muy rápida que yo hacía recién, ¿cierto? Para poder entender por qué, o sea, que el estallido social, claro, lo llamamos así, pero viene desde antes, ¿no? Viene gestándose y germinándose desde los años 60, ¿no? Desde aquellos movimientos sociales que resistieron y llevan a un gobierno como la Unidad Popular al poder. ¿Sí? Un sueño para muchos países incluso. Les quiero invitar ahora a Karen, si me puedes apoyar con el PPT ahí, porque quiero mostrarles una cosita.
Aquí. Sí. Bueno, aquí cada uno ha ido haciendo diciendo algunas, ha ido nombrando algunas demandas. Carlos era incluso más explícito en todo esto, ¿cierto? Respecto de las demandas históricas que han propulsado, por decirlo de alguna manera, todo lo que hoy día estamos viviendo en el país. Y a mí me gustaría, Karen, si puedes apretar el artículo justo en el que está ahí, el 21.1, o sea, 25, perdón. Este es uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Es el punto número 1, es la mitad del primero, porque es el largo, ¿sí? Del primer inciso, se llama, creo, en el lenguaje leguleyo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿sí? ¿Por qué queríamos mostrarles esto? Hay otros artículos en los que nos podríamos detener ahí. Y esto es porque Chile es un país que adscribe, como sabemos bien, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y se nos hace un poco más evidente que hay violación a los derechos humanos cuando vemos a los aparatos estatales, ¿cierto? Que representaban carabineros en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que están infringiendo violencia, que es parte también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protección en ese sentido para todas las personas, ¿cierto? Sin embargo, también la Constitución en algún punto lo hace, ¿no? También no respeta, no garantiza estos derechos básicos, ¿sí? Entonces, nos parece importante tener esa noción, ¿sí? Los derechos humanos en Chile no se violan desde que los aparatos estatales están en la calle reprimiendo, sino que hay otro tipo de violaciones y que es sistemática también, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bueno, creo que por tiempo vamos a saltar esta porque si no nos va a dar menos tiempo para la discusión después, ¿ya? Ahí, la pregunta iba más que nada hacia pensar si efectivamente el cambio constitucional, ¿cierto?, podría ser una alternativa para, para acoger o de alguna manera discutir estas demandas que empiezan a salir en la calle de manera mucho más fuerte desde el 18 de octubre. Sin embargo, nos vamos a saltar, no porque no sea importante, sino que para poder darle espacio a a otra discusión, ¿sí? Karen, ¿se salió el PowerPoint? Si puedes poner la presentación. ¿Vemos la presentación o el video? Sí, la presentación primero. Y ahí yo te aviso lo del video, porque... Vale. Eso. Entonces, me gustaría preguntarles así rápidamente, ya que nos saltamos la parte anterior, si han escuchado hablar sobre el proceso constituyente. Yo les cuento que haciendo este taller nos hemos dado cuenta que la gente generalmente atribuye el proceso constituyente al momento que vamos a vivir el 25 de octubre, ojalá, sobre el plebiscito, ¿no? Para la votación, ¿sí? Sin embargo, me gustaría saber si ustedes conocen algo más sobre el proceso constituyente, algo muy breve, si alguien, quizás más que nada por el chat, lo podamos compartir muy rápido respecto a lo que podría ser un proceso constituyente. Natalia Núñez, por ejemplo, nos dice que es el proceso por el cual se cambia una constitución y constará de 4 etapas. ¿Ya? Nos vamos a quedar con el comentario que hace aquí Natalia y vamos a ir a ver el video de ese que estaba hablando la Karen. Carlos Carroza también dice, como proceso finalmente es un convencimiento
convencimiento social respecto del agotamiento o ilegitimidad del marco social. Ya. Entonces, con estos dos comentarios de Natalia y Carlos, nos vamos a ir a ver ese video que es muy cortito para poder, que nos da un poco más de luces acerca de este proceso, así que estamos viviendo en Chile. ¿Qué es un proceso constituyente? Es un conjunto de hechos, actos e instituciones que intervienen y dan origen a un nuevo orden constitucional. ¿Qué es una constitución? Podríamos decir que es la ley de las leyes. Es un acuerdo de reglas de convivencia, o sea, una forma de pacto político y social. En ella se integra, establece y organizan las normas que rigen a la sociedad de un país. El 25 de octubre se realizará un plebiscito que definirá si como país llevamos a cabo un proceso de cambio constitucional o seguiremos con la constitución actual. También se definirá, en el caso de que se apruebe el proceso de cambio, la manera en que se elaborará una nueva constitución. Lo que ya está definido es que la ciudadanía es la protagonista de este momento histórico. Es por ello que es fundamental que como ciudadanos y ciudadanas nos involucremos, aprendiendo, participando y deliberando sobre este proceso tan relevante para todas y todos. Bueno, agradecemos porque ese es un material de la Municipalidad de Renca, que nos pareció bien bueno para poder ilustrar de manera un poco más gráfica, pero también es muy rápido, ¿cierto? Es cortito, bien sintético respecto de lo que debiese ser, o al menos cómo se presenta un proceso constituyente. La actual constitución, como bien saben, ¿cierto?, fue escrita en dictadura, entonces no contó con la participación de la mayoría de la sociedad, sino que un grupo muy reducido, perteneciente a un grupo hegemónico de nuestro país en ese momento, hasta el día de hoy. Y por otra parte establece la privatización de un montón de derechos que son sociales, son derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahora pensando en este video que hemos visto y en que los estados deberían garantizar la vida digna, ¿cierto? El Estado debiese ser el primer impulsor de esta vida digna. ¿Cómo creen ustedes que debiese ser el proceso constituyente actual? ¿Quiénes debiesen participar? Ahí tenemos una pregunta, ¿cierto? Y abro nuevamente la palabra. ¿Quiénes deberían participar en este proceso constituyente para ustedes? A propósito de lo que compartían Natalia y Carlos, ¿cierto? ¿Y qué tipo de participaciones existen en él? Entendiendo que entonces no es solamente este momento del voto del 25 de octubre, ¿cierto? Sino que más bien, bueno, Natalia no lo señala después, pero dice, ¿cierto? Hay 4 etapas, o sea, es todo un proceso un proceso social, ¿cierto? En donde nos deberíamos poner de acuerdo, y para eso hay ciertos pisos mínimos, ¿sí? Y es justamente eso lo que les queremos preguntar. ¿Quiénes participarían en este proceso constituyente y qué tipo de participaciones existen en él? Bueno, respecto de lo que expone Natalia en torno a los procesos, ¿cierto? Uno podría establecer de que la forma más obvia de participación de este proceso constituyente tiene que ver con el efectivo ejercicio del derecho a voto, ¿sí? Participar en los plebiscitos, en la elección de los constituyentes y después en el plebiscito ratificatorio. No obstante ello, eso sería establecer una participación súper pasiva o respecto de el proceso constituyente propiamente tal, y perder la soberanía popular que este proceso tiene en sí mismo. Por lo tanto, hay que establecer primero que el proceso constituyente como tal y como tradición de la clase política viene a dejar fuera a un actor relevante que fue el que inició el movimiento social, que despertó
que el movimiento secundario los deja absolutamente fuera de ser la posibilidad de ser constituyente, no respetando los principios del derecho del niño y niña, de la Convención de los Derechos del Niño, a la participación en la política, ¿sí? Un derecho consagrado, de una mirada súper adultocentrista. Primero dejamos fuera a un colectivo importante, que fue el colectivo que gracias a él tenemos hoy día la discusión que estamos llevando. Traición de la clase política propiamente tal. Segundo, los partidos políticos ayer votaron la imposibilidad de los independientes formar pacto, lo que en términos reales imposibilita la posibilidad de ser elegidos dentro de los constituyentes, precisamente porque el pacto finalmente, de acuerdo a nuestro sistema electoral propiamente tal proporcional, genera finalmente el pacto como masa votante versus al candidato con sus votos particulares. Por lo tanto, nueva traición de la clase política a los movimientos sociales que generaron esto. Pero por lo tanto, afuera deberían generarse nuevas discusiones como venían sucediendo durante el estallido social, que fueron los cabildos. Y desde esa perspectiva, para no perder y no soltar la soberanía popular, establecer las temáticas y hacer una coordinación respecto a estos cabildos que efectivamente han desarrollado interesantes conversaciones respecto a las visiones que debería tener este nuevo Estado, ya no subsidiario sin duda alguna, sino garante de derechos, y sobre todo teniendo como centro finalmente los derechos humanos como principio fundante, ¿sí? Esta idea de la hoja en blanco tampoco está en blanco, tiene que estar basada sin duda en los tratados internacionales que Chile ha ratificado. En la región de Valparaíso hicimos en el mes de diciembre del año pasado un cabildo de derechos humanos con participación de más de 100 personas, que fue absolutamente relevante en la discusión. Queremos desarrollar un segundo este año porque queremos instalar finalmente estas discusiones y que quienes finalmente sean candidatos a la constituyente, ya sea mixta o convención constitucional, tengan la presión detrás de que deben redactar en torno a un convencimiento respecto del rol que le corresponde al Estado en la protección y promoción de derechos humanos. Gracias, Carlos. Bueno, hay un punto ahí que toca Carlos que es bien relevante y que tiene que ver con quienes se les está dando espacio, ¿no? Si reducimos la participación justamente a esto del voto, que es sumamente importante porque es decisivo en algún punto, ¿cierto? O sea, súper decisivo. Efectivamente, hay quienes han sido inhabilitados para sufragar, ¿no? O sea, que no pareciera que no tienen derecho, como parecieran, digamos, desde lo legal en nuestro país. Como son los menores de 18 años, ¿cierto? Personas que no son consideradas ciudadanos, ciudadanas, y bueno, hay así quienes también han sido desvinculados de este proceso en ese sentido. Sin embargo, esta pregunta para nosotros es interesante porque entendemos que hay otras formas de participar con las cuales no necesariamente debiésemos conformarnos, ¿no? Lo ideal sería esto a lo que apunta Carlos y que acá también en el chat Karen va señalando. ¿Sí? Dice, bueno, después de señalar un poco más o menos lo mismo que Carlos, dice que la participación se debe adentrar aún más allá del ejercicio del voto, ¿sí? Y está de acuerdo con Carlos que como participamos para que nuestras voces lleguen a los constituyentes, el desafío, poniendo a la base los instrumentos internacionales para que los constituyentes tengan una base real de los derechos humanos. Bueno, hemos visto que una forma activa de participación hoy día tiene que ver con la calle, ¿no? Con cómo nos seguimos organizando, más que estar en la calle. Hoy día el símbolo de estar en la calle tiene que ver con poder dialogar, con poder organizarnos, con poder conocernos y saber que hay otros, otras y otras que están pensando y que están soñando a la par con nosotros. Pasemos a la siguiente, Karen. Ya. Ahora les vamos a proponer que trabajemos en grupo. Yo ahí en el correo que habíamos enviado
habíamos puesto que ojalá si pudieran, quienes pudieran encender su cámara sería genial. Quienes no pueden, es totalmente comprensible, pero sí les vamos a pedir que por favor participen, ya sea abriendo su micrófono o a través del chat. En esta parte sobre todo porque consideramos que es la parte más fuerte del taller, ¿sí? Como decía anteriormente y como lo hemos ido conversando, ¿cierto? La participación es, bueno, de hecho, es es un artículo perdón, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene también como punto aparte, ¿no? O sea, es parte de un artículo que se consigna ahí, porque efectivamente es necesaria, es sumamente necesaria y sumamente relevante para que un proceso sea democrático, ¿sí? Y es por eso que los vamos a invitar, les vamos a invitar también ahora a participar, ¿sí? Vamos a trabajar con una herramienta que espero que la mayoría conozca, no es muy difícil. No, antes de eso. Que se llama Mentimeter, ¿sí? Yo voy a copiar acá, ¿sí? Para que vamos trabajando con esta herramienta. Ustedes solamente tienen que pinchar el link que vamos a enviar y ingresar el código, ¿sí? Que va a estar puesto ahí. Y lo que vamos a intentar hacer, si bien no se va a ver del todo en en la pantalla, es poder plantearnos dos cosas, ¿sí? Dos momentos que nos parece muy relevante y en donde vamos a poder pensarnos un poco más allá de lo esperable, de lo ideal, ¿cierto? Como sociedad, vamos a pensarnos cómo cada una, cada uno, cada uno vamos involucrándonos en este proceso y la importancia que eso tiene, ¿sí? Para esto. Recuerdo hace un taller pasado que alguien decía que tenía mucha desconfianza de este proceso que estaba sucediendo, pero que sin embargo que le parecía que lo que permitía que tuviese menos desconfianza era poder seguir participando, no dejar la calle, decía él, ¿cierto? No soltar la calle y seguir manifestándose para que aquello que hasta el momento hemos ido consiguiendo permanezca ahí, ¿sí? Y podamos avanzar en eso, ¿sí? Entonces ahí la Francisca, compañera, nos está enviando el enlace, que es www.menti.com. Y el código se los voy a enviar ahora por acá también al chat. Entonces, como les decía, la idea es que nos podamos pensar cada una en esto. Entonces, la primera pregunta que ahí, bueno, Karen puso el Mentimeter, entonces desapareció el PowerPoint. Pero les queremos pedir que piensen en dos palabras, solo en dos palabras, que definan cómo ha sido la participación de cada uno en esto que vivimos previo al 18 de octubre. Cómo era nuestra participación, ya sea política, social, cómo nos participábamos y nos involucrábamos en todo esto que estamos hablando, ¿sí? Antes del 18 de octubre. Entonces, en dos palabras, voy a copiar la pregunta por acá. Y ahí van apareciendo entonces, van apareciendo lo que van comentando. Gente que dice que empoderando, callejera, voto, activa, desinteresada. Por ahí las que están dobladas dice limitada, protestas. Me gustaría invitar a quienes van escribiendo ahí, si a alguien le gustaría comentar por qué ha puesto estas dos palabras, a qué se refería, que se pueda explayar un poco más.
¿A nadie? ¿A nadie le gustaría comentar por qué ha puesto estas palabras? A mí, ¿A quién hay? Yo solo escucho la voz. ¿Catalina fue? sí. Dale, Hola, Catalina. buenas. Hola. Estaba leyendo y siento que escribí palabras igual con una tendencia más negativa en torno a cómo ha sido mi participación, que siempre me he limitado, ya que siempre me he limitado al ejercicio del voto. Estudio pedagogía en historia en el Pentecoste y un ambiente realmente político, pero que para mí nunca ha sido como un llamado a la participación social activa, ya que está muy marcada por la militancia y eso para mí es como una temática que me produce más rechazo que una invitación. Además que la política universitaria siento que la militancia universitaria está como súper, como que la gente de verdad la arraiga y es como una visión de vida y para mí el hecho de militar es como finalmente responder en base a algo en lo que tú como confías ciegamente, por decirlo así. Siento que muchos de los ejercicios a veces no se pueden aplicar en la práctica y para mí finalmente ha sido el voto como la forma de participar y es algo que también yo valoro mucho. Siento que para mí el voto es un momento donde literalmente todas las personas valen como lo mismo, por decirlo así. Onda, la persona en la Pobla que vota es un voto, la persona que vive en la dehesa que vota es uno también y finalmente antes del 18 de octubre me limitaba a eso, ya que también siento que la discusión que se genera está muy sesgada por las visiones políticas y eso creo que es como negativo. Eso. Gracias, Catalina. Te escuchábamos con un poquito de dificultad. No sé si al resto le pasó lo mismo, pero yo lo que pude entender ahí de lo que comentabas era, bueno, esto que se escuchó claramente, se escuchó mejor respecto del voto, ¿cierto? De cómo uno frente a la urna, no, el voto de quien tenga más poder, ¿cierto? No vale el doble, por ejemplo. Claro. Y también cómo esto se daba en tu experiencia universitaria, ¿no? O sea, cómo se daba la experiencia política ahí dentro y que en algún momento yo alcanzo a entender que más bien te había decepcionado un poco, ¿no? Sí. Aquí Valentina, Paula creo que, sí, Paula antes escribe, dice, puse callejera y activa, o activada puede ser, porque se fue dando una participación mucho menos institucionalizada o en movimientos organizados y más hacia ciudadanos de pie, ¿sí? Eso antes, entiendo Paula que comenta antes del 18 de octubre. Yo antes no estaba muy presente en política, dice Valentina Leighton, en política en sí, pero asistía a muchas marchas por la comunidad LGBTIQ+, y por el movimiento feminista. En estas ocasiones se daban instancias políticas, pero mi primera marcha por las injusticias del Estado como tal fue luego el 18 de octubre. Ahí, no sé si Karen me puede ayudar abriendo un poco más la pantalla, porque al menos yo no veo muy bien, me cuesta ver algunas palabras, pero una palabra, bueno, que se destaca es que activa, por ahí hay una que es al contrario, ¿cierto? Dice inactiva, formando, moderada, agrupando, conocer, callejera, individualista, al margen. Sin duda hay una eh, em, una experiencia muy plural respecto de lo que era la participación antes del 18 de octubre. Sin embargo, con algo que nos podríamos quedar es que probablemente era un poco más fragmentada, ¿sí? Si bien participábamos seguramente en algún movimiento, algún grupo, éramos militantes, por ejemplo, bueno, Catalina decía que para ella eso era más difícil, ¿cierto? Pero
Si lo éramos, era en un grupo específico, por una causa específica. Por acá, por ejemplo, Valentina comentaba que había sido por el movimiento feminista, ¿cierto? Por la identidad de género, por ejemplo, y así. Lo más probable es que antes del 18 de octubre hubiese sido nuestra participación más bien fragmentada o inactiva, como decían por ahí, ¿no? Y no porque no creyéramos en esa injusticia, pero pareciera ser que algo de lo que dice Carlos ahí también se asoma, ¿cierto? Respecto de esta desazón o esta desesperanza aprendida que empezamos a tener en Chile, ¿cierto? Respecto de que los cambios era difícil hacerlos, ¿no? Que era difícil alcanzar cambios grandes, que incluso desde el 18 de octubre, o sea, desde ese día y seguramente por algunos meses, se hizo bien utópica la posibilidad de hacer un cambio constitucional, ¿no? Porque era algo que se estaba pidiendo desde hace rato. Ahora les quiero pedir que vamos a un paso más allá, ¿sí? Más allá del 18 de octubre y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero pensándonos ya no en el 18 de octubre, sino que cómo nos gustaría que fuese nuestra participación en el proceso constituyente. Podemos pensarlo desde ahora, digamos desde hoy, desde este taller. Podemos pensarlo desde el plebiscito, como ustedes lo vean, pero como un objetivo, ¿no? ¿Cómo nos gustaría? Ahí pegué la pregunta también. Pueden entrar al mismo Mentimeter, creo que les aparece también la pregunta. Entonces eso, en dos palabras vamos comentando cómo nos gustaría que fuese nuestra participación en este proceso constituyente. Aquí van apareciendo algunas. Alguien por acá dice informada, qué importante eso, ¿cierto? Porque pareciera ser que una de las características que ha tenido este proceso constituyente es que al menos el gobierno y los partidos políticos de los cuales poco se espera hasta el día de hoy, ha sido de no informar mucho, ¿no? Hay mucha campaña, bien, hay que apelar toda la sensibilidad, sin embargo, a informarnos efectivamente de cómo va a ser este proceso. Hay poca claridad, por ejemplo, de qué es lo que va a pasar luego del 25 de octubre, qué es lo que viene después de eso, ¿no? Cómo se va a hacer. Y si uno quiere informarse hay que buscarlo mucho y son muchas veces términos difíciles. Ya, por ahí van apareciendo más. Enérgica, dice alguien, activamente, activa, en el territorio. Críticamente, protagonista, dialogando. Ahora me gustaría hacerle la misma invitación. Si alguien quisiera comentar por qué ha puesto estas palabras, por qué se identifica con esta. Quien vaya a comentar le pido que por favor cuente cuáles fueron las palabras que puso y por qué las puso. ¿Sí? Bueno, en mi caso puse activamente y críticamente en el sentido de que hay que tener una permanente visión de interpelación a quienes estén tomando decisiones. Creo que el rol de la sociedad civil tiene que ser ese, de plantear crítica, de tener una visión permanentemente de análisis de lo que se está sucediendo, de proyección de las decisiones que se están tomando y sobre todo de la forma en que se están tomando las decisiones, los acuerdos, los pactos, votos pareados, etcétera. Por lo tanto, hay que tener una actitud de permanente vigilancia, de permanente activación social que nos permita permear las paredes del Congreso Constituyente para instaurar las temáticas que la calle ha relevado. Gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, y es por eso que
este taller tiene un fuerte enfoque en pensarnos cómo seguimos siendo protagonistas de este proceso, aun cuando haya quienes no quieran que el pueblo siga siendo protagonista, ¿cierto? Es justamente activarnos, ¿no? Los argentinos hablan mucho con esta palabra, vamos a activarnos, vamos a activar cuando hay que pararse, cuando hay que empezar a trabajar. Bueno, justamente eso parece que es una de las de uno de los elementos claves para que este proceso realmente sea democrático y participativo y no perdamos la oportunidad que nos ha costado vidas, ojos y, y entre otras cosas, ¿cierto? ¿Alguien más le quisiera comentar, además de Carlos? Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo tengo un punto de vista, digamos, un poquito distinto en el aspecto de que yo vengo del sur, yo soy mapuche, he vivido la represión por una parte y he vivido mi familia ligada al área militar, igual mi papá es carabinero en retiro, mi hermano es militar, somos todos mapuche, peleamos exactamente por la misma causa. Cuando yo llegué acá a Santiago, vivía una realidad muy distinta a la que ustedes viven acá con el tema del pasaje, de la comida, bla, bla. ¿Ya? Mil cosas porque, por ejemplo, nosotros no compramos el pan. Yo no sabía que el pan acá costaba tan caro. Por ejemplo, allá se hace el pan. Es muy distinto, se compra la harina. O en ese aspecto como que he ido viendo un poco más allá. Yo he sido muy participativa en cuanto a los derechos estudiantiles y todo, en mi liceo, bla, bla. Y, pero llevo 5 años acá en Santiago, y lo que he visto acá es que lamentablemente no son un núcleo muy unido. Este grupo pelea por una cosa, este otro grupo pelea por otra. Sin embargo, si se sentaran a ver, son exactamente las mismas bases. ¿Me entiendes? O sea, pelean por algo muy parecido, que se engloba en algo que es lo mismo, que ahora mismo se vio mucho más por la participación de los mismos jóvenes, y se empezaron a ver el tema de la AFP, el tema de la salud, bla, bla, de esas cosas, que antes ya se habían visto. Hoy los movimientos sociales, sea de donde sea, radican en exactamente las mismas, los mismos intereses mutuos, porque se sabe que eso son cosas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Por ejemplo, mi familia nunca ha sido, ¿cómo decirlo? Mi papá, en el tema de la dictadura y todo, tuvo que elegir entre ser papá y ser carabinero, y se dio de baja por ser papá. Entonces, se mezclan las cosas. Yo creo que sí, nosotros necesitamos tener instituciones en la cual confiar, que en esto ya muchas cosas, y personalmente siento que algunas se deben reestructurar, mismo los derechos humanos. ¿En qué aspecto? Hoy en día hay muchos derechos de niños que se están siendo vulnerados, pero si no aparecen en televisión, no se toman. ¿Me entienden? Entonces, estar mucho más enfocado, mucho más desarrollado, no sé cómo decirlo, pero en el contexto de poder estar cuando ellos lo necesiten, no cuando las cosas ya pasaron. Por ejemplo, estoy hablando netamente de lo que pasa con los niños en el sur, por los temas de represión, por su falta de preocupación de los organismos, ya sea estatales o de las mismas organizaciones,
que se vulneran mucho los derechos, muchísimo, pero eso no se conoce acá. Y se engloban solamente en una parte. Yo creo que ahí radica el punto de poder buscar forma de reestructurar este tipo de instituciones para que, porque siempre va el tema del eslogan, Santiago no es Chile, y existen 1000 cosas en otras partes igual, más que acá. Hoy mismo yo he estado en múltiples marchas de la salud hace poco, en plena estación, en pleno Santiago Centro, por los técnicos. Yo soy técnico en enfermería y soy estudiante de enfermería. Por lo tanto, yo peleo por los derechos de todos, de la salud, y por ahí esas cosas. Pero eso es el punto. Yo creo que hoy en día se perdieron todo tipo de respeto por las instituciones, por la misma constitución que se organizó en su tiempo, que fue basada en puntos que solamente resguardaban los derechos de ciertas personas. Y hoy mismo con los movimientos sociales que han habido, que antes no tenía ese nivel de connotación, porque antes si un grupo social se alzaba contra esto, no tiene la misma repercusión que tiene hoy, que es distinto. Hoy mueve masas, se escucha mucho más. Eso. Gracias, Danitza. Gracias. Claro, Danitza tocaba varios puntos ahí bien relevantes, ¿cierto? Y que no están alejados de lo que estábamos conversando recién, ¿no? Respecto de la participación, para que este proceso, como decía anteriormente, sea democrático, pero además también permita que nos represente a todas, todos y todes, debiesen estar garantizados ciertos grupos que son importantes para nuestra sociedad, como por ejemplo los grupos de comunidades o derechamente representados en cada, un representante al menos, ¿cierto?, de cada pueblo originario de nuestro país, ¿no? No solo el pueblo mapuche, que es el más grande en población, en número de población, sino que también el pueblo aymara, por ejemplo, el pueblo de Rapa Nui, por ejemplo, ¿no? Efectivamente la unidad y la participación, sobre todo la participación en donde podamos tener voz cada uno y cada una, es súper relevante para este proceso. Por acá Michelle dice que ella puso la palabra constante porque es un proceso largo y cada vez quiero estar más informada. Justamente esa también es una forma de participar, ¿no? Estar atenta a eso que decía Carlos, tenemos que estar con todos los sentidos bien puestos ahí para que no nos pasen un gol, por decirlo de manera coloquial. Y Natalia dice, sí, opino igual que Michelle, hay más motivación en general de participar, de dejar de ser desconocedores, ¿sí? De eso que antes era una frase conocida en nuestro país, ¿cierto? Votamos da lo mismo por quién votemos, total, al día siguiente me tengo que seguir levantando temprano a trabajar. Bueno, hemos visto, hemos comprobado hoy día en carne propia que no da lo mismo por quién votemos. Bueno, me gustaría cerrar con esto, sí, con esto que decía Danitza, sobre todo respecto de cómo aseguramos la participación y que sean varios temas los que se pongan en tapete, entendiendo que finalmente es solo uno, ¿no? Que si bien tiene diferentes aristas, que la violencia que se vive en el Gualmapu se vive de otra manera en otras partes de Chile, pero se vive, ¿no? Y eso que viven los santiaguinos, las santiaguinas, no es exclusivo de Santiago, sin embargo tiene otras formas en otras partes y que eso debiese estar puesto también en la discusión, ¿no? Una constitución que asegure una vida digna para todo el territorio, no solo para quienes vivimos en el centro.
Antes de cerrar, me gustaría poner énfasis en eso, en este proceso constituyente en el que estamos involucrados en este momento, en la importancia que esto tiene, el pensarnos como sociedad, ¿cierto? Como país, y la manera en que queremos vivir, ¿sí? Hoy día la invitación que les tenemos es a que estemos atentos a participar, a involucrarnos en este proceso, incluso aun cuando no haya cosa que no nos guste, bueno, estemos ahí para decir que esto no está bien. Mientras no las decimos, las cosas siguen pasando, ¿sí? Y bueno, nada, esto nos obliga a remirar entonces las formas en que nos relacionamos, incluso en nuestras relaciones personales, ¿cierto? Y nos obliga a pensar en una nueva forma de organizarnos, así como dice Danitza, ¿sí? ¿Cierto? Más unidos y pensar en lo colectivo y no solo en lo individual. Ahí Karen nos pone la última eh, lámina de la presentación, si puedes ir, Karen, ahí, eso. Bueno, algunas cosas que en este taller pudimos hacer. Ojalá hayamos aprendido, perdón, y dialogado sobre elementos muy importantes para el proceso constituyente. Luego, eso. Reflexionamos también sobre la importancia de la participación en la organización, muy importante aquello. Y por último, no, perdón, la tercera, nos faltan dos todavía. Hicimos un ejercicio sobre nuestras memorias, como señalaba anteriormente, nosotros este trabajo lo desarrollamos desde un sitio de memoria y por ende también nuestro trabajo tiene este enfoque, ¿sí? Entender que la memoria es sumamente importante y no solo refiere a aquello que sucedió en el periodo de la dictadura cívico-militar, sino que constantemente podemos hacer memoria sobre nuestra participación, pensando en aquello que dice Danitza, ¿cierto? El pueblo mapuche es un pueblo que ha resistido durante cientos de años justamente porque uno de sus pilares fundamentales es la memoria, ¿sí? La transmisión oral de sus propias memorias, de su propia historia, respecto de sus luchas, ¿cierto? Hace fundamental para que puedan seguir resistiendo. Y por último, recordamos algunos de los derechos fundamentales que nos pertenecen y que están involucrados directamente en la construcción de una vida digna. Este es un taller bien cortito, es inicial para empezar a pensar el proceso constituyente. Les damos las gracias a cada uno por participar de esta instancia. Y antes de cerrar, me gustaría hacer un breve comercial. Contarles que Villa Grimaldi tiene actividades durante todo el año, a pesar de que estemos en pandemia y que el sitio de memoria por ahora esté cerrado para el público. Pueden encontrar en la página web www.villagrimaldi.cl diferentes actividades que están relacionadas también al proceso constituyente o a otras que refieren a memoria, derechos humanos. Les invito a que puedan entrar ahí y ver si algo les interesa. Hay un sinfín de cosas. Hemos tenido incluso conciertos vía streaming y ese tipo de cosas. Así que pueden entrar ahí. Y si no, por las redes sociales también, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar en Facebook como Corp Villa Grimaldi y en Instagram Villa Grimaldi también, así, a secas. Por último, me gustaría dejarles la pregunta instalada para que la puedan conversar, ojalá, con sus familias, con quienes vivan, si no viven con alguien, que lo puedan conversar en la próxima reunión de Zoom que hagan por ahí con alguien, o si se van a juntar en este paso a paso con alguien, ¿cierto? Preguntarse y hablar sobre cómo se imaginan que podría ser esta vida digna. ¿Qué podemos hacer para alcanzarla? ¿Cuáles son estos desafíos y cómo nos gustaría que fuese una vida digna para todos, todas y todes? Eso, muchas gracias a todas quienes participaron
Y les recuerdo que este taller está en el marco ahora del seminario, pero en Villa Grimaldi lo hacemos permanentemente, así que si tienen comunidades con quienes quieran participar, la idea es que mínimamente sean 10, pueden ser un poco menos, pero lo podemos conversar, pero que sean comunidades. Puede ser la familia incluso, si son más de 8 o 9 personas, ¿cierto? Podemos hacer una excepción, pero ojalá lo mínimo sean 10 y lo máximo 45 personas. ¿Sí? Ahí nos escriben en la misma página, hay información para realizar este taller también. Les damos las gracias, no sé si Karen quiere agregar algo. Había abierto el micrófono para comentar que el taller iba a estar disponible para que sumen e inviten a grupos. Quisiera retomar algo que comentaron al principio a propósito del importantísimo ejercicio que hicieron jóvenes. Estamos conmemorando en esta semana en el fondo, y este taller inicialmente antes de la pandemia fue pensado a propósito de que no había ningún espacio institucional de voz para ellas, ellos, y entendiendo que, bueno, no solamente jóvenes y adolescentes en tanto no votan, bueno, por eso hacemos énfasis en el proceso, o sea, algunos no votarán ahora, pero claramente o sea, el ejercicio de participación excede esa instancia, así es que personas y grupos de toda la edad están invitadas. Si les pareció este ejercicio pueden compartirlo, esperamos trabajar con más grupos. Muchas gracias por haber estado esta mañana, cualquier cosa nos pueden escribir.